Bueno, pues enseguida continuamos con este tema, pero ahora tengo algo que leer. Dice, la obediencia de las Fuerzas Armadas al rey debe ser definitivamente quebrada. Únicamente es aceptable que la jefatura de las Fuerzas Armadas recaiga en quien haya sido democráticamente elegido. La Tercera República es, pues, inaplazable. Lo que acabo de leer es uno de los puntos del manifiesto Las Fuerzas Armadas con el Pueblo. Fue publicado el pasado enero en Madrid por el colectivo de militares Anemoy. Para saber más sobre ellos, tenemos hoy al teléfono a uno de sus miembros. Antonio Mayra, buenas noches. Hola. Sí. Hola, buenas noches, Antonio. Espérate que te oigo mal. Déjame que me cambie aquí en casa de ubicación. Vale. Porque te oigo fatal, ¿eh? Vale. Espérate un momentito. Muy bien. Bueno, pues enseguida pasaremos a... Dime. ¿Ahora me oyes? Ahora te oigo bien, Vale, sí. perfecto. Bueno, pues la primera pregunta que quería hacerte es que nos cuentes qué es Anemoy. Bueno, espera, que vuelvo a oírte con cierta interferencia. Mira, Anemoy es un colectivo militar que ha iniciado sus actividades hace pues algo más de un año y medio, sus actividades públicas, pero que viene desde atrás y cuyo objetivo fundamental se puede definir de una forma muy sencilla. Nosotros hemos nacido para neutralizar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas españolas intervengan en el proceso político en contra de los deseos de movilización, de las movilizaciones populares, de los colectivos en lucha, que es producir un cambio en el sistema político en el sentido de democratizarlo y en el sentido de rescatar la soberanía, entregar el sistema político al pueblo. Entonces, el primer objetivo lo definimos como ese, es neutralizar la posible intervención de un aparato militar al servicio de la oligarquía que está bajo el mando de una monarquía corrupta, heredera del franquismo, y de un sistema político que ya no representa a nadie. Ese es el primer objetivo. No sé si me oyes. Sí, perfectamente. Naturalmente, ese primer objetivo pues conduce a otro objetivo también lógico, que es el de, una vez garantizada la posibilidad de que el pueblo exprese sus deseos de cambio de sistema político y realice por vía de un proceso de toma de conciencia y un proceso de unificación de fuerzas, de colectivos en lucha, de fuerzas políticas que quieren cambiar el sistema, una vez que se produzca el cambio, nosotros pensamos que tiene que ser un proceso constituyente desde abajo, y el segundo objetivo sería, evidentemente, garantizar la permanencia de eso y los resultados y la realización de ese proceso constituyente, acompañar al pueblo en ese proceso de lucha que tiene que llevar a un proceso de ruptura y que tiene que llevar a un sistema político absolutamente distinto al que tenemos. Anemoy ha publicado un manifiesto que se llama Las Fuerzas Armadas con el Pueblo, y ha publicado también una serie de comunicados que son, digamos, documentos oficiales del colectivo Anemoy. Ese manifiesto plantea las condiciones mínimas para que ese proceso de democratización del sistema político hacia un proceso no representativo, sino de democracia directa, y ese proceso de consecución de la soberanía perdida en el terreno económico, porque realmente el país lo gobierna el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, lo que se llama la Troika, y la soberanía exterior, porque este país es una provincia del imperio y sus fuerzas armadas son una correa de transmisión de la política de los Estados Unidos, que son los que realmente ejercen la soberanía sobre nuestro país. Tiene que haber una ruptura absoluta con ese vínculo con los Estados Unidos,
que quiere decir salida inmediata de la OTAN, y digamos, recuperación inmediata de las bases y de las instalaciones militares de los Estados Unidos en España para recuperar esa soberanía. Anemoy habla hacia dos lados. Anemoy le habla al pueblo y le dice luchar, luchar, luchar. Y Anemoy habla hacia las Fuerzas Armadas y les dice: sois las Fuerzas Armadas del pueblo. No podéis enfrentaros al pueblo. No podéis hablar de patria, porque este sistema político ha vendido a la patria. Ha vendido la soberanía económica y ha vendido la soberanía política y la soberanía exterior. Por lo tanto, tenemos un doble lenguaje dirigido hacia los dos lados, digamos, hacia la parte del ejército, porque hay que tener en cuenta que somos un colectivo que tenemos una presencia muy importante dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, no flotamos en el aire. Tenemos un proyecto de Fuerzas Armadas democrática y lo estamos lanzando hacia los cuarteles. Esa era otra de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Dime, perdona. Que si va tomando fuerza esta postura, vuestra postura dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, evidentemente, porque lo que le da fuerza a las posturas políticas no es, digamos, la definición en el aire, ¿no? La definición abstracta. Lo que le da fuerza a los planteamientos políticos son su relación con la realidad. Vivimos unas Fuerzas Armadas en el que una parte muy importante de sus componentes, fundamentalmente los cuadros medios, no participan de ese sistema oligárquico. Son funcionarios que están, como los demás funcionarios, perdiendo su sueldo. Son personas honorables que tienen una profesión, que están vinculados por matrimonio, por familia, a otras personas que están perdiendo también su trabajo, que están perdiendo la posibilidad, sus propios hijos, de conseguir un empleo. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas, que tienen una cúpula oligárquica de carácter monárquica y de carácter parafascista, tienen una componente mayoritaria de personas honorables que están leyendo la crisis, están empezando a leer la crisis desde el punto de vista del pueblo y desde la visión del pueblo, como pueblo que son. Son estas Fuerzas Armadas las que están movilizando Anemoy, y lo está haciendo con una, digamos, con una rapidez importante, considerable. En estos momentos podemos decir que no somos la mayoría de las Fuerzas Armadas, pero que sí somos una minoría creciente y en proceso de crecimiento, muy rápido. Nuestro objetivo es, en ese sentido, conquistar a las Fuerzas Armadas. Y cuando te decía antes que tenemos dos altavoces, uno hacia cada lado, también le decimos al pueblo: las Fuerzas Armadas son permeables, no son impermeables. Eso es un absoluto mito, y es el pueblo también el que tiene que conquistar los cuarteles. Tiene que plantearse como objetivo conquistar los cuarteles. Nosotros estaremos en ese momento y en esa estrategia al lado del pueblo. Y tenéis en vuestro logo los colores republicanos. ¿Es el republicanismo una de las bases de vuestro colectivo? Obviamente, o sea, esto es un proceso de ruptura de un régimen de la transición, que es un régimen derivado del franquismo, que tiene sus mismas características, que ha constituido un fracaso estrepitoso, que nos ha metido en una crisis económica, ha sido gobernado por los mismos grupos económicos heredados del franquismo, ha heredado del franquismo también a la monarquía, a ese, digamos, conjunto, esa especie de mafia que está gobernando desde la jefatura del Estado y que está, digamos, produciendo un ejemplo desastroso para el resto de las instituciones, porque ellos son, digamos, los primeros. El símbolo deberían de ser un símbolo de honestidad y son un símbolo de corrupción.
Es una especie de familia mafiosa que se ha ido enriqueciendo, sustrayendo fondos públicos al pueblo, toda la familia. Por lo tanto, estamos hablando naturalmente de la República. El último régimen realmente democrático, legitimado por las urnas, ha sido el régimen republicano. El régimen franquista, evidentemente, fue una dictadura genocida, y el régimen pactado a partir de la transición desde con un ejército que presionó enormemente frente a cualquier posibilidad de cambio político, y unas organizaciones políticas que aceptaron ese chantaje, pues evidentemente estamos en una situación parecida a la que estaba el país en el año 31. Es decir, la monarquía, para llegar a un sistema realmente democrático, tenemos que romper con este régimen. Esto no es un sistema político democrático como dicen ellos, es un régimen autoritario, es un régimen que ha liquidado los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, los derechos políticos de toda la gente, y que está además aprobando un conjunto de leyes que son un verdadero sistema represivo, que constituyen pues la legislación parafascista de una verdadera dictadura. Me refiero, pues evidentemente, a la Ley de Seguridad Ciudadana, a la Ley de Seguridad Privada, a la reforma del Código Penal, a la reforma del Código Penal Militar, a la propia ley del aborto, que es otra ley represiva, terriblemente represiva contra la mujer. La vuelve, digamos, a enviar a casa, humilla, o intenta humillar, porque las mujeres tienen una dignidad tan grande que no son humillables, pero intenta humillar a la mujer y la convierte, y además intenta desalojarla del sistema de producción. Es una ley que tiene dos vertientes. Por un lado, el machismo, la sustracción de la libertad y de la voluntad de las mujeres, pero eso no se da tampoco en el aire. No es una ley, como suele decirse, que la está generando, digamos, la derecha tramontana y la derecha eclesial del gobierno. No se trata de eso. Es una ley que tiene también prioritariamente una función económica, que es eliminar a la mujer del mercado de trabajo y, en consecuencia, reducir el paro. Pero reducir el paro por ese sistema tan brutal de enviar a las mujeres a la casa. Entonces, los dos aspectos de esa ley son enormemente represivos y pertenecen a ese conjunto que es realmente un conjunto legislativo represivo terrorífico. Comentábamos antes en el estudio que cómo sería esa república que queremos que venga, ¿no? Y que no basta solo con quitar la figura del monarca. ¿Cuál es el modelo de república? ¿Qué tercera república defendéis? Bueno, el modelo de república es una república federal, porque nosotros partimos del derecho de autodeterminación de los pueblos. Es una república que tiene que constituirse a partir de un proceso de ruptura y después de un proceso de negociación entre los pueblos, que tienen que decidir libremente cuál es el modelo de integración. El único modelo que puede satisfacer esa integración de pueblos distintos, que pueden optar en esa negociación por pertenecer o no a un nuevo conjunto político, pues es la República Federal. Pero claro, para entender nuestra posición hay que matizar muchas cosas. La República Federal no se consigue por un proceso electoral dentro de los procesos electorales que tiene el propio sistema. Las leyes electorales son del sistema, va a jugar con ellas, y por lo tanto no se puede llegar a una República Federal sin un proceso de ruptura. Ese es el primer elemento fundamental. Y el segundo, porque también están apareciendo
digamos, determinadas iniciativas, jamás vamos a llegar a un proceso de ruptura por la vía de un referéndum monarquía-república. El referéndum se da siempre dentro del sistema político y dentro del sistema de poder en el que se produce el referéndum. El referéndum nos conduciría a una situación similar al referéndum de la OTAN. Lo ganaría siempre el gobierno y sus aliados, es decir, lo ganaría siempre Rajoy y Rubalcaba con los medios de comunicación masivos, y eso sería una verdadera frustración terrible para el movimiento popular. Sería una auténtica derrota. La única forma de llegar a una república es por un proceso de ruptura, y la República Federal es la consecuencia de ese proceso de ruptura. ¿Y cuál sería el papel de las Fuerzas Armadas en este proceso? Pues el papel de las Fuerzas Armadas, ya lo dije antes, en principio garantizar que ese proceso puede tener lugar, es decir, digamos, oponerse a cualquier intento violento desde las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales de romper con el proceso de movilización popular por un cambio de sistema. Es decir, es el grito de los jóvenes del 15M después de una larga etapa de reflexión política, de lucha en condiciones muy duras y de frustraciones. Es decir, no nos representa ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, ni los poderes autonómicos, ni los poderes locales. El sistema hay que darle la vuelta, y a partir de ese sistema al que se le da la vuelta se puede generar un mundo nuevo. El papel de las Fuerzas Armadas, por eso nosotros somos una organización en lucha, un colectivo en lucha. Nosotros estamos enfrentados a los sectores oligárquicos y parafascistas de las Fuerzas Armadas. Esto no es un proceso de ninguna manera de negociación, y nuestra función es garantizar que el pueblo pueda optar libremente por su sistema político. Ese es el primer objetivo. Como comprenderás, es un objetivo, digamos, fuerte y muy serio, ¿no? Y el segundo objetivo es que cuando evidentemente se produzca el cambio de régimen, es decir, se pase de este sistema absolutamente autoritario, de este régimen, a un sistema democrático, al servicio del pueblo, pues garantizar que ese nuevo sistema político popular es respetado. Esa es otra fase, porque lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en otros sitios. Siempre que se produce un sistema social y político a favor de las mayorías, a favor de los pobres, a favor de la clase obrera, etcétera, pues se produce una reacción violenta. Pues el papel de las nuevas Fuerzas Armadas, salidas de ese proceso de ruptura, sería respaldar a ese nuevo sistema que tendría, como te dije desde el principio, un carácter democrático, participativo, radicalmente democrático, y que respondería, digamos, a las fuerzas políticas que han conseguido la ruptura con el régimen en el que vivimos. O sea, son las fuerzas políticas las que tienen que definir el nuevo sistema, pero nosotros, las nuevas Fuerzas Armadas, vamos a respaldarlas. Eso es sería la fase de consolidación, que sería nuestro segundo objetivo. Acompañaremos al pueblo en sus luchas y acompañaremos al pueblo en su resistencia. Garantizaremos al pueblo que su voluntad pueda ser realizada, y nosotros, evidentemente, el papel es eso, mantenernos al margen, pero garantizando que el pueblo soberano, que ese pueblo que celebra hoy su último ejercicio de soberanía frustrado por un golpe militar, ese pueblo que viene gobernado por el mismo sistema transformado que fue el régimen franquista, mal transformado por la transición y puesto en evidencia durante la
que un gigantesco sistema de aspiración de la riqueza del pueblo para trasladarla a las capas superiores de la población. De ese sufrimiento del pueblo, de esa humillación del pueblo, de ese pisoteo del pueblo, surge Anemoy como un grito dirigido a las Fuerzas Armadas, desde dentro de las Fuerzas Armadas, y celebrando la progresiva unidad de las fuerzas populares, animándolas, además a las fuerzas sociales y a las fuerzas que pretenden una ruptura, a que tienen que unificarse, tienen que crear un programa común, tienen que crear un programa de unidad para vencer al sistema, para vencer al régimen que nos gobierna ahora. Si no, eso no será posible. Por eso te decía que hacia el pueblo decimos lucha, 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 y les decimos también unidad, unidad, unidad en las luchas. Pues con ese mensaje de lucha nos despedimos por hoy. Muchas gracias por habernos atendido, ha sido un placer. Bueno, gracias a vosotros. Para mí me ha encantado hablar a una emisora de las juventudes. Creo que sois vosotros, tenéis un bagaje teórico importante, sois jóvenes, el futuro os corresponde a vosotros cuando tengáis confianza en vosotros mismos, cuando adquiráis la fuerza y cuando sepáis que vosotros tenéis la obligación de dirigir a este país a corto plazo, a muy corto plazo, hacia un mundo mejor, y que ese proceso va a ser un proceso de lucha muy dura, en la que vosotros tenéis que ser también protagonistas. Así que encantado de haber hablado con vosotros y en fin, orgulloso de hablar con los miembros de la UJC. ¿De acuerdo? Gracias, pues muchas gracias. Un orgullo para nosotros también hablar con usted. Gracias. Venga. Y buenas noches. Adiós. Muchas gracias a vosotros.